Tiene, dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y digan amén. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa de ¿qué? Y ahí viene el mensaje que nos dio la sierva, que nos mandó el Señor por medio de la sierva profeta, que dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Amén. Siéntese. Hermano, la rebelión parece ser algo muy obvio en alguna gente, pero en algunas otras personas, hermano, es camuflada. Y la rebelión la podemos ver en la gente, hermano, de dos maneras. Hay gente que son impulsivas, rebeldes, como Pedro, que era rebelde con el Señor. Pero muchos son rebeldes camuflados bajo la cortina, bajo el telón, hermano, como lo era Judas. Judas fue el hombre más rebelde, el discípulo más rebelde que tuvo Jesús. Fue el que lo abrazaba, era el que dormía con él, era el que comía con él, era el que le daba besos a él. Pero al final lo vendió. Y la rebelión viene, hermano, desde el tiempo de Satanás, que el Señor lo reprende esta noche. Amén. El primer rebelde en la historia de la humanidad fue el diablo. Y dice el Señor que todo rebelde se convierte en hijo de Satanás, porque él es rebelde desde el inicio. Así es que la rebelión en mucha gente es obvia. Son rebeldes, hermanos, y creo que son los que más a mí por llamarlos así, me gustan más. Porque el rebelde activo, hermano, uno lo tiene de cerca y lo moldea y va tratando de alguna manera con él. Pero la gente rebelde pasiva, camuflada, esa es la gente peligrosa. Aquella que te besa, aquella que te abraza, aquella que te da, aquella que te salamera, que es salamera contigo. Pero tiene una rebeldía camuflada, hermano. Esa es la peligrosa. Y las iglesias se están llenando de esa gente rebelde. Así es que la rebeldía, hermano, puede ser muy obvia, pero también puede ser muy sutil cuando pensamos que estamos en lo correcto. ¿Saben por dónde entra la rebeldía muchas veces? Cuando pensamos en el yo propio. El rebelde piensa que lo que piensa él es lo correcto y lo que está haciendo el otro es lo incorrecto. El rebelde es aquel que siente que todo lo que hace es en contra de él y es ataque para él. Porque en sus pensamientos, lo que esa persona piensa, hermano, es lo correcto. Se lo digo a los nicaragüanos, es en ese macho que me monto y ese macho es el mío. Y todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, lo creemos correcto. Y nos volvemos rebeldes, dice la Biblia, a su nombre, hermano. Hermano, tal vez pensemos seguramente que la hermana fulana necesita saber esto. Pero yo les animo esta noche que en vez de aplicar esto a la vida de otro, que lo apliquemos a nuestra propia vida. Y pidamos a Dios que nos revele lo que esté en nuestro propio corazón. Hermano, muchos de nosotros somos rebeldes y no nos estamos dando cuenta que somos rebeldes. La rebeldía es comparada con la adivinación, con la brujería. Y son cosas que Dios aborrece. Bueno, todos los pecados son pecados. Y Dios aborrece al pecado. No es bíblico eso que dice Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Eso no sale en la Biblia. Pero bueno, viene al caso, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios ama sí al pecador, pero aborrece todo el pecado. Pero ¿sabe qué es lo que más puede enojar a Dios? Si le podemos poner un nombre a eso, es la rebeldía, es la adivinación, es la brujería.
del tipo al tambo, mientras estén haciendo lo que a él o a ella le parezca. Pero cuando le cambian la fisionomía del ambiente y del asunto, lo primero que hace es irse. En el trabajo hay mucha gente en los trabajos que renuncia. Porque le dice, a mí no me gusta este trabajo. ¿Por qué no me gusta? ¿Sabe qué es eso? Rebeldía muchas veces. Necesitamos entender, hermano, que la escritura de Ezequiel nos hace saber, sin duda, que la rebeldía provoca sordera y ceguera espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque el rebelde no le gusta escuchar direcciones, decía, y no le gusta ver más allá de la visión que ellos mismos tienen. El rebelde no se acopla a la visión de los otros, no apoya la visión de los otros. Por eso en la Biblia sale un espíritu que el Señor lo reprenda esta noche en el nombre de Jesús, que se llama Jezabel. Jezabel, muchos lo miran y miran a una mujer ahí con una minifalda enseñando todo el producto interno bruto del país. Esa es Jezabel. No, Jezabel no era eso. Esa es lujuria, que es otro 100 pesos. Jezabel peleaba contra la autoridad, contra la cabeza. Apocalipsis, Jesús le dice a una de las iglesias, hermano de Asia, le dice, yo conozco que tiene a esa Jezabel, que se hace llamar profeta, mas no lo es. Jezabel venía en contra, hermano, de las autoridades, en contra de la visión. Ella muchas veces usaba la sensualidad, pero, hermano, lo que quería Jezabel era el gobierno, era ella ser profeta, era ella ser el centro de atención. Por eso ese espíritu se camufla mucho. Y ese espíritu todavía anda engañando a la gente y aún a los cristianos. Porque estamos creyendo que ese demonio jezabélico es nada más lujuria. Eso no es ese espíritu jezabélico. Entonces ella se encubre en la sensualidad, mas por debajo de la mesa, hermano, está socavando la autoridad. Quiere lo que los profetas quieren. Quiere lo que los pastores tienen, lo que el líder tiene. Eso es lo que quiere autoridad. Por eso el hijo, la esposa, el esposo, el líder, el miembro, el empleado tiene que tener cuidado con ese espíritu. Porque si entra a ellos se van a volver rebeldes. No crean que ese espíritu entra solo a la mujer, entra al hombre también y lo vuelve rebelde. El espíritu jezabélico es aquel que quiere asemejarse, igualarse a lo que el otro tiene. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, lo que nos corresponde. Entonces comencemos a trabajar en esa área. Amén, hermano. La escritura le decía que Ezequiel nos enseña que la rebeldía provoca sordera y ceguera espiritual. Y eso es algo que nos estorba, hermano, o impide oír la voz de Dios. Y al mismo tiempo la rebeldía en nuestros corazones abre una puerta para que seamos atacados e influenciados por espíritus de engaño. Y ahí es donde entra la hechicería, y es ahí donde entra la adivinación. Debemos entonces, demonios que están dedicados a infiltrarse, falsificar y contaminar el fluir profético y de autoridad en las familias, en la iglesia, en el trabajo. Ese espíritu es, hermano, destructor de la mente. Ese espíritu es el que convierte a la gente en soberbios. Y la Biblia nos enseña, hermano, en 1 Samuel, capítulo 15, dice que, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Mire cómo lo mira Dios la rebeldía. Al rebelde Dios lo ve como un brujo. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Usted es un rebelde en su casa, uy, hermanita, es bruja. Usted es rebelde en su casa, varón, es un brujo. Bíblicamente hablando. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos abra el corazón y que nos hable esta noche. Y ver de dónde, hermano, proviene la rebeldía. Usted lea 1 Samuel capítulo 15.
propia conveniencia. Dice que eso es obstinación. Eso es lo que vos pensás. A lo mejor tu idea es mejor, pero ¿sabes cuál es tu obligación? Obedecer. ¿No le gustó, verdad? Pero es así. Al final, quien va a dar cuenta de la ley que ha sido puesta en esta casa es el pastor, no usted. Al final, hermano, de tu salvación, quien va a dar cuenta es el que te guía, el que te dirige. Pero la rebeldía trae mucha sordera y ceguera espiritual. No estás viendo más allá de tu visión, no estás viendo más, no estás escuchando nada más que lo que vos hablás. ¿Saben por qué muchos cantantes se ponen la mano en el oído? ¿Saben para qué? Para escucharse ellos mismos. Porque si usted está así, por eso los pastores que gritamos mucho nos gusta el ruido y nos ponen a veces unos monitores de retorno, porque nos gusta escucharnos a nosotros mismos. Usted cuando hable, póngase, cierre su oído, se va a escuchar uno mismo. Por eso el que es sordo grita, el que parece de sordera grita. ¿Se quiere dar cuenta de eso? Cuando hable con una gente, le habla fuerte, ¡ah! Como que está peleando. Es que no está peleando con vos, es que él mismo no se está yendo. A su nombre. Gloria. ¿Está entendiendo? Amén. Por eso, hermano, la rebeldía, hermano, te trae sordera y eso te impide escuchar la voz de Dios. Y eso te impide ver la visión del otro, de tus autoridades. Te impide ver la visión de tu autoridad, porque solo la tuya estás viendo. Porque te mueves bajo tu conocimiento, bajo tus necesidades, bajo lo que vos pensás y crees. Por eso te vuelve un ciego y un sordo espiritual, hermano, la rebeldía. Y en Israel, una de las personas más rebeldes, la que usaba, hermano, o la que usurpaba la autoridad del rey Acab, era la reina Jezabel. Jehú llevó a Jezreel y fue saludado por Joram, el yerno de Jezabel. Y tuvieron este intercambio de palabras que está en Segunda de Reyes 9:22. Y le dijo, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Le hizo una pregunta. Y él respondió, ¿qué paz con la fornicación de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías? ¿Qué paz va a haber? Miren cómo es la rebeldía. Así que como vemos que la rebeldía fue siempre asociada con la hechicería y hasta en algunos casos con los pecados sexuales. Además, la rebeldía es una forma de autoritaria porque exalta al uno mismo, al yo propio y no a Dios. Les hablaba de Jezabel, que eso es lo que, ¿sabe, hermano? Jezabel se escudaba no en el sexo, sino que en la lujuria, en la vanidad, para socavar la autoridad. Y Jezabel nunca siguió, hermano, a ningún otro hombre, ni ninguna otra mujer, sino que seguía a los que estaban en jerarquía. ¿Y quiénes eran los que estaban en jerarquía en ese tiempo? Los profetas. Y quería la cabeza de los profetas. Porque él decía, estos tipos hablan mucho, muy claro, y eso es lo que quiero yo. Yo quiero que Dios me use así, yo quiero hablar como ellos. ¿Sabe qué te haces, hermano, pensar la soberbia? ¿O qué te hace pensar, hermano, la rebeldía? ¿Sabe qué te hace pensar? Es cuando escuchamos a gente que dice, y este está loco, cree que solo a él lo usa Dios. Si es un rebelde y una rebelde, aléjese de ellos. A mí también me habla Dios. No lo dudo. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él mismo respeta autoridad. Porque si Dios no respetara autoridad, no se respetara a sí mismo. Mire, mucha gente se me acerca a mí, pastor, quiero hablar con usted. Llame a su líder. No, es que, el pastor
él quería hacer lo mismo. El rebelde quiere hacer lo mismo. Yo no dudo que a ustedes les habla Dios. Desde que se rasgó el manto en dos, hoy tenemos libertad, hermano, a entrar frente, delante de Dios, y que Dios nos hable a nosotros mismos. Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no lo dudo, pero hay una jerarquía que usted tiene que honrar y respetar. Y el rebelde no lo hace. El rebelde dice, este está loco, esta está loca. Si Dios le habla a él, me habla a mí. Si Dios lo usa a él, me usa a mí. Es más, hasta mejor me usa. Y a lo mejor te usa. Y a lo mejor predicar. Y a lo mejor ¿cómo se llama? Cantar. Pero no ha sido usted el escogido o la escogida. No lo dudo, va a llegar tu tiempo. Pero hermano, votemos esa rebeldía. Abramos el corazón a Dios. Abramos el corazón a Dios y que nos meta eso. ¿Y qué paz va a haber? Le dice uno al otro. ¿Qué paz va a haber? Si la hechicería y la lujuria de tu mamá, los pecados sexuales de tu mamá, le dice, ¿qué paz va a haber con eso? Imagínense, la rebeldía no trae paz al ser humano, ni a los que rodean, hermano. El rebelde quiere lo tuyo y ni él mismo se da cuenta. El rebelde es ambicioso y vanidoso. Todo lo quiere. Y por eso se vuelve vanidoso. Porque el rebelde le gusta que lo pongan en la palestra. Aquí no le gusta estar, hermano, en lugares especiales. A mí me gusta. Pero he sabido esperar. Si a usted no le gusta que lo pongan en lugares especiales, entonces está fuera de órbita también. Pero necesita esperar tu tiempo. Porque el tiempo es de Dios, no es tuyo. Y por eso les vengo enseñando esta noche. Cada uno de ustedes tiene la facilidad de hablar con Dios, de tener revelaciones, de que el Señor les dé palabras proféticas. No lo niego. Ese es el manto que nos cubre, un manto profético en esta casa. Y entonces tenemos que recibir profecías todos los que estamos aquí. Pero debe de haber un orden, iglesia. El rebelde no respeta ese orden. ¿Sabe por qué? Porque es ambicioso y es vanidoso. ¿Aló? Sí. Hermano, y con certeza la mayoría de los cristianos vamos a negar que estos pecados tan terribles tendrían parte en nuestra vida. Pero muchos no están, hermano, en una rebeldía abierta. Muchos han permitido una semilla de rebelión en su corazón, de la cual el diablo se ha aprovechado para impedir su habilidad de oír la voz de Dios. Recuerde que el diablo es un legalista y que sabe que a Dios le importa no solo lo que hacemos, sino también lo que está dentro de nuestro corazón. Yo les he enseñado que el enemigo mina la mente y duda el corazón siempre, pero lo comienza aquí, porque se nos sube la chichuca, decía nuestro pastor, ¿verdad? Mina la mente, corrompe la mente y el corazón se pudre en rebeldía. El rebelde es malo, el rebelde es obstinado, el rebelde es vanidoso, el rebelde, hermano, no entiende la visión de otro, sino que solo la visión propia. A su nombre. Y muchos cristianos son rebeldes pasivos, y muchos, hermano, y esos son los más peligrosos. El rebelde pasivo, el que es calladito, el que te salamea, el que te dice que soy. Mire, por eso nosotros enseñamos a los jóvenes aquí, les decimos, cuidado con la amistad que tenés. Porque a mí me hacían fiesta cuando llegaba a la fiesta y decían, ahí viene el hombre que necesitábamos. Entonces yo me sentí un pavo real ahí. ¿Y saben por qué era? Porque yo era el que disparaba todo. Eran salameros, ¿verdad? Pero cuando terminé en un hospital, ¿sabe cuántos de ellos llegaron? Ninguno. ¿Aló? Por eso necesitamos aún escoger la gente, hermano, con quien nos estamos relacionando. Porque el rebelde es salamero, te saca los gases. Hermano, eso que me reveló esta sierva de Dios, porque es una
estamos, hermanos, valorando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y nos hemos vuelto rebeldes. Amén, hermano. Dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, mire, y perverso, dice. Y hace una pregunta Jeremías: ¿lo conocerán? Y responde: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Y así como mana vida, puede manar maldición. Dice que es perverso el corazón. Cuando la rebeldía mina tu mente, hermano, cuando la rebeldía te mina la mente, te crea un corazón perverso, que no valoras el sacrificio de Cristo y que no valoras el sacrificio de otros, porque querés que te valoren tu sacrificio nada más, porque querés que te pongan en la palestra principal por lo que sos o por lo que tenés. El rebelde es así, hermano. Tenemos que examinar nuestro corazón y pedir que Dios nos revele cualquier lugar de rebelión en nosotros, hermanos, para poder arrepentirnos y mantenernos limpios delante de Él. Pídale al Señor que le revele, porque a veces no nos estamos dando cuenta que somos rebeldes. A veces no nos estamos dando cuenta que con tus acciones somos un rebelde. ¿Sabía eso usted, hermano? Amén. Que con tus acciones estás siendo rebelde. Y ya sabe cómo le dice el rebelde, cómo lo compara el rebelde del Señor. Como un pecado de adivinación, de brujería. Cuando nos venga ese espíritu, o nos quiera atacar ese espíritu de rebeldía, reprenda, hermano, todo ese espíritu de brujería. Cuidado, hermano. Alguien se me acercó una vez y me dijo cuánto apreciaba mi trabajo en la obra de Dios. Y me dijo cuánto apreciaba mi trabajo y mi fidelidad por el Ministerio de Restauración. Y ese día me comentó cuando le había bendecido con una palabra profética que le había ministrado. Y me dijo: pastor, su profecía fue de mucha bendición para mí. Se cumplió, hoy estoy viendo los resultados. Pero hasta ese punto todo me parecía bueno y mi animador pues me animaba a seguir profetizando, a seguir hablando a la gente. Pero de repente dijo otra cosa que me llamó mucho la atención y me dijo: no creo que estén pagando lo suficiente o te estén pagando lo suficiente. Hermano, me dijo, te están usando aquí y no aprecian la unción que está sobre tu vida. Y esas últimas palabras que me dijo esta persona, hermano, cruzaron una línea que no se la iba a permitir yo. Es cierto que ni siquiera me pagan. El ministerio a mí nunca me ha dado un salario. Ninguna de las iglesias me ha dado nunca un salario. Nunca. Y lo hablo abiertamente porque es verdad. Nunca. Era cierto, hermano. Muchas veces, hermano, es cierto lo que dijo él. Así que hubo una medida de verdad en todo lo que esta persona me dijo. Pero en el ministerio todos trabajamos, hermano, ahí por el amor a Dios, por la convicción de una visión que Dios le dio a nuestro pastor general. Por eso trabajamos, o trabajo yo en mi caso en el ministerio. Pero no era cierto que no me apreciaban, hermano. De hecho, me habían dado oportunidades y habían creído en mí y afirmado mi potencial aún antes que yo me pude haber dado cuenta. Y ahí el Espíritu me traía, hermano, dos programas en la radio, no pago ni un peso, programas que valen como $40 cada programa, giras proféticas por toda Nicaragua, donde llego me honran, donde llego me respetan, donde llego viene el siervo de Dios, es
sabía, hermano, que estas palabras eran una trampa del enemigo en mi vida. Y esto no fue hace mucho, esto fue hace poco. Y me decía, tu ministerio es profético, y te vamos a dar casa, carro, y esto y lo otro. Y me di cuenta, hermano, que había sido una trampa, palabras de trampa del enemigo. El diablo estaba usando a esta persona para tratar de plantar una semilla de desconfianza en mi pastorado, en mi liderazgo. Y eso me iba a traer, hermano, una semilla de rebelión en mí. Porque si yo hubiese hecho caso a esa palabra, me hubiese vuelto un rebelde. Porque hubiera dicho, es cierto, a mí nunca han valorado mi trabajo. A mí nunca ninguna de las iglesias me daba, además yo he puesto de mis reales. Y hubieran sembrado, si yo hubiera permitido, se hubiese sembrado esa raíz de amargura en mi corazón, esa semilla de rebeldía en mí. El diablo quiso hallar, hermano, en mí alguna área que no estaba satisfecho, una falta de contentamiento que podía alimentar para sembrar rebelión en mí. Y el espíritu que estaba operando por medio de esta persona era un espíritu de Jezabel y de adivinación. ¿Y sabe qué, hermano? Que no le iba a permitir que me contaminara, y lo reprendí, lo regañé, y nunca más lo volví a buscar. Porque de esas personas yo aprendí algo de mi pastor. No lo toqué ni con un palo, me decía, porque eso se pasa. La rebelión puede contaminar a otros. Y te fijaste, ni te vuelve a ver el pastor. Y miraste, no me toman en cuenta. Y eso es un espíritu de rebeldía que entra en el corazón de la gente. Cuando alguien se te acerque y te hable mal de tus pastores, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque es un rebelde que quiere contaminarte, hermano. Esta persona primero fue salamera conmigo, me dijo, pastor, es una bendición para mí. Esa palabra profética que me dio fue una bendición para mí. Pero he visto que usted se ha desvivido por el ministerio. El ministerio nunca le ha dado nada. Nunca le ha dado un salario. Nunca le ha dado. Siempre lo ha mandado a los lugares remotos, me dijo. Hermano, muchas verdades había. Muchas verdades había. Nunca le han dado un salario. Nunca han valorado su liderazgo, me dijo, recuerdo. Pero el Espíritu me trajo, hermano, tranquilidad a mi corazón, y ellos sí han valorado mi liderazgo. Porque estoy en lugares especiales. Porque, hermano, me han dado lugares donde muchos quieren estar. Yo tengo 10 años de estar en la radio ya. He hecho giras por todos lados en el ministerio. He predicado en todos lados. He hecho lo que me apasiona, y yo no voy a permitir que este espíritu inmundo de rebelión pueda entrar a mi vida. Así es que, hermano, no permita eso en usted. Amén. El rebelde es una persona de doble ánimo. Un día está bien, otro día no está bien. El rebelde es una persona de doble ánimo, y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, hermano, no es constante en su camino, no sirve para nada. ¿Aló? Pero la obediencia te lleva a la bendición y a la llenura del Espíritu Santo, y esto va a producir frutos. Hermano, serás testimonio para los rebeldes. Serás exaltado. Salmo 92 lo dice: el justo florecerá como las palmeras. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Reprenda ese espíritu de rebeldía. Y pídale al Señor que le revele si usted está siendo rebelde. Saque de su vida eso. Jóvenes, suelten la rebeldía en el nombre de Jesús de Nazaret. Mujeres, suelten esa rebeldía. Líderes, suelten esa rebeldía. Porque te va a traer miseria.
jezabélico, que ha entrado muchas veces sin que nos demos cuenta. Hermanos, ¿sabe qué hace el espíritu rebelde? Póngase de pie, vamos a orar, ya terminé, no se preocupe. ¿Sabe qué hace ese espíritu rebelde? Te quita las fuerzas para hacer la obra de Dios. ¿Sabías eso? Amén. Mina tus fuerzas. Y entonces vas a ver a muchos que andan cabizbajos y llorando, nadie me quiere, todos me odian y me dicen el gusanito. Porque ese espíritu rebelde de alguna manera mina a una fuerza física, te la quita. Por eso vemos a muchos rebeldes, hermanos, que un día están activados, pero otro día se quieren ir de la iglesia. Porque ha entrado un espíritu pasivo de rebeldía que no se están dando cuenta. Mire, el más rebelde fue Satanás. Y el primer rebelde es Satanás. ¿Y saben quién era en el cielo? El primer arcángel de luz de Dios. Así es que no nos equivoquemos muchas veces. Mejor tengamos el carácter de Pedro y no el de Judas. Porque Judas besó y abrazó y se fue. Pedro peleó y se quejó delante del Señor, pero permaneció fiel. Amén. Y obedeció. Y fue lleno de la gloria de Dios en el aposento alto. Y se convirtieron 3,000 personas en su primer mensaje. Porque la obediencia te va a traer todo eso. Te va a traer crecimiento espiritual, crecimiento material, tranquilidad en tu casa, tranquilidad en tu negocio, tranquilidad en tu familia, bendición aún económica. La añadidura vendrá sobre tu vida. Amén. Deje de ser rebelde. ¿Oyó? Amén. Deje de ser rebelde. Levante sus manos al cielo.